Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Reconstruyendo Hechos Históricos. El día de hoy hablaremos de un libro que ha causado gran impacto en sus espectadores. Se trata de Noche de Lobos, del escritor y periodista Ramón Jimena. Este libro analiza y relata uno de los capítulos que más ha marcado la historia de nuestro país. Se trata de la toma al Palacio de Justicia, la cual dejó alrededor de 100 fallecidos, entre ellos magistrados, empleados, servidores públicos, militares, guerrilleros y hasta visitantes y transeúntes. Para ayudarnos a entender la magnitud de este acontecimiento, tenemos a Emerson Cruz, quien nos compartirá su percepción y experiencia acerca de este tema. Buenos días, señor Emerson. Por favor, cuéntenos qué percepción tiene usted sobre estos acontecimientos y si para usted tuvieron consecuencias positivas o negativas en la historia de nuestro país. Muy buenos días para todos los televidentes y muchísimas gracias por su invitación al programa. Bueno, pues para hablar acerca de mi opinión acerca de la toma del Palacio de Justicia, pienso que es importante también dar la razón real del por qué el M-19 decide hacer esta toma del Palacio. Mucha gente piensa que el M-19 se toma el Palacio de Justicia para quemar unos documentos acerca de los extraditables de ese momento donde estaba, digamos, en ese momento Pablo Escobar, y pues realmente eso es una gran mentira. Hay hechos que lo corroboran y hay muchos guerrilleros del M-19 que dicen que la toma del Palacio, y hay muchos también documentos que lo corroboran, dicen que el M-19 se toma el Palacio de Justicia en una operación llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con el fin de hacer un juicio público contra el Estado, ya que el Estado había cumplido ciertos acuerdos que habían tenido con este grupo armado. Deciden entrar 34 guerrilleros, hacen una toma del Palacio de Justicia y toman como rehenes a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El ejército y el Estado, en cabeza del presidente de esa época, que se llamaba Belisario Betancur, hacen una retoma totalmente sangrienta del Palacio de Justicia. Todas las muertes que se sufrieron en el Palacio de Justicia, un 99% de las muertes que suceden en el Palacio de Justicia, son por culpa del Estado y su mal accionar, ya que ellos tenían, digamos que por decirlo así, una rabia en contra del M-19, ya que le había dado muchos golpes a ese mismo gobierno, como la toma de la embajada y también la recuperación de armas del Cantón Norte, entre otras. La gente los apoyaba muchísimo como tal al M-19, es más, ese mismo día se alcanzaron a ver revueltas en apoyo a la toma del M-19 como tal en el centro de la ciudad, las cuales fueron reprimidas también por la fuerza policial. El ejército hace una retoma del Palacio de Justicia de una manera sangrienta. El ejército entra de una manera deliberada, sin saber ni siquiera y sin tener consideración con la vida de los magistrados y pues mucho menos de los guerrilleros. Ellos dicen que fueron los guerrilleros los que crean el incendio, pero realmente todo el mundo dice que una de las bombas que envió el ejército fue las que originaron el incendio, y por esta razón muchos guerrilleros y muchos magistrados también mueren quemados, ¿sí? Mueren quemados. Pienso que el M-19 fue un grupo guerrillero ético, fue un grupo guerrillero que logró hacer muchas cosas en el país, y es más, tenemos la Constitución de 1991 que se logra gracias a la M-19. Si una persona hace una tutela contra el Estado, fue gracias a la M-19. Pienso que le debemos mucho al M-19 porque nos dio esperanza, nos dio esperanza y nos dio, digamos, esa fuerza y esa manera de ver las cosas, que con rebeldía se pueden lograr muchísimas cosas. Pienso que el M-19 fue una de las mejores guerrillas que tuvo Latinoamérica, y por esa razón se llamó el Robin Hood latinoamericano o el heavy metal latinoamericano. Muchísimas gracias por su invitación y que tengan un feliz día. Muchas gracias, señor Emerson, por compartirnos su experiencia y su punto de vista sobre este capítulo en la historia que tanto recordamos los colombianos. Ahora vamos con nuestra compañera Aura Hernández, quien nos brindará una explicación muy detallada sobre aquellas hipótesis y conjeturas que están relacionadas con la toma del Palacio de Justicia. Buenos días, Aura. Voy a hablar sobre la historia del M-19, de quiénes son, cómo se crean y por qué se crean. Además, trataré algunos de los hechos históricos más relevantes. El M-19 se convirtió en una organización que ha creído en los cambios sociales del país por medio de la lucha de los obreros
campesinos y trabajadores en general. La intención de esa amplia lucha es que todos los explotados puedan lograr la destrucción del actual Estado oligárquico, generando con ello la liberación de la patria y la instauración del socialismo. En el M-19 nace como rebeldía y movimiento político y luego se vuelve un movimiento armado. Fue conformado por los miembros de la ANAPO, el Partido de Rojas Pinilla, el Partido Comunista y la FARC. Como respuesta a las acciones de la oligarquía, tales como el fraude y la violencia desarrollada por el movimiento político Alianza Nacional Popular, denominado como ANAPO, en el periodo electoral, donde le robaron las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla. Su operación busca representar la frustración de las masas y su objetivo inicial es respaldar por medio de las armas la voluntad popular. Luego ese movimiento comenzó a argumentar que todos los explotados marginados de Colombia tenían la necesidad de conformar un grupo armado. A partir del surgimiento del M-19 se da rienda suelta al conflicto, lo cual implica una avanzada política y militar enmarcada por la violencia, así como acercamientos con el gobierno y el inicio del proceso de paz. Ahora hablaré sobre una línea de tiempo sobre los hechos más relevantes que se le han atribuido al M-19. Sus principales acontecimientos son los siguientes. El 17 de enero de 1964 fue el robo de la espada de Bolívar en la Quinta de Bolívar. El 19 de abril de 1966 fue el asesinato de José Rangel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. El 31 de diciembre de 1968, un comando de guerrillero del M-19 asaltó las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá y robó el depósito armas del ejército en una operación que ellos mismos se denominaron Ballena Azul. Eso que dejó muy mal a las fuerzas militares. El 27 de febrero de 1980 fue la toma de la Embajada de la República Dominicana. El 6 de octubre de 1982, 7 miembros de la M-19 se presentaron en la Comisión Primera del Senado, donde se discutía el proyecto de la ley Amnistía, presentado por el gobierno, y anunció su instalación como grupo político. El 13 de octubre de 1982, principio de acuerdo con el M-19, el ministro del gobierno Rodrigo Escobar Navia y un comando del M-19 se reunieron para discutir las condiciones dentro de las cuales el grupo guerrillero se convertiría en un partido político. Luego, el 25 de agosto de 1984, firmaron acuerdos de Corinto Jauja, en el que las partes se comprometían al cese bilateral del fuego inmediato y a la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto en el gobierno de Belisario Ventajoz. El 28 de agosto de 1985 realizaron un operativo en Cali contra Iván Marino Ospina, guerrillero del M-19, en el cual fue abatido en el operativo. El 6 de noviembre de 1985 fue la toma del Palacio de Justicia. Un comando guerrillero de la compañía Iván Marino Ospina del M-19 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá, en lo que denominaron la Operación Antonio Nariño
por los derechos del hombre. La reacción de la policía y el ejército fue inmediata. Cerraron el lugar con tropas y tanques para repeler el ataque. La operación de retoma se prolongó por 28 horas y culminó cuando las autoridades ingresaron al palacio. El violento hecho dejó un saldo de más de 100 personas muertas, entre ellas 11 magistrados y 12 más desaparecidas. El 17 de marzo de 1989, firma de la Declaración de Jauja, se estableció la creación de una zona neutral en la que el M-19 establecería su comandancia sin que las autoridades pudieran detener a los líderes del movimiento. El 8 de marzo de 1990, después de 16 años de lucha armada, el M-19 hizo entrega de sus armas a una comisión técnica en la Internacional Socialista, integrada por militares venezolanos, suizos, ingleses y un finlandés, como último paso para la firma del acuerdo de paz definitivo con el gobierno. Al otro día, el 9 de marzo de 1990, firma el acuerdo del Tratado de Paz definitivo con el gobierno de Virgilio Barco, en cabeza de su máximo comandante Carlos Pizarro. Unos días después, el 26 de abril de 1990, ocurre el asesinato de Carlos Pizarro. Cabe destacar que el relato histórico se ha centrado en la historia del M-19, porque es el actor principal de la toma del Palacio de Justicia. Este evento histórico no es un hecho aislado en nuestra sociedad y más bien es una de tantas violencias que el territorio colombiano ha sufrido a lo largo de su historia. Sin embargo, la toma del Palacio de Justicia sí nos permite unos elementos que nos ayudan a identificar algunos rasgos claros de nuestra sociedad. Por ese motivo, bajo nuestro punto de vista, encontramos dos elementos esenciales que nos permiten comprender nuestra sociedad a partir de los sucesos del Palacio de Justicia. El primero será tenido en cuenta desde el actuar del Estado y el segundo desde la insurgencia. Desde el punto de vista estatal, tenemos tres elementos claves que nos ayudan a entender cómo funciona nuestra sociedad. El primero, la descoordinación por parte del gobierno a la hora de tomar decisiones. Unos ministros decían que había que dialogar, otros que había que tener un ataque militar. La arrogancia del gobierno también hace parte de este primer punto y es su negativa a negociar, su negativa a dialogar con los integrantes del M-19. Esa no negociación con el M-19 nos puede dejar en el aire preguntas como ¿vale más mostrar el poder, la autoridad sobre los guerrilleros que salvar la vida de unas 100 personas? Otro de los puntos que nos caracteriza como sociedad desde el punto de vista estatal es el accionar del ejército, la fuerza bruta del ejército. Y lo que es aún incomprensible es cómo el ejército tomó la batuta en el accionar del operativo. Dejó de preguntarse por las decisiones del presidente y los ministros y empezó a actuar de un modo militar exagerado, sin tener en cuenta la vida de los rehenes. Un rasgo muy común como sociedad, incluso en la actualidad, es ese accionar ilegal del ejército. Para el caso de hoy, por ejemplo, tenemos al ejército haciendo espionajes de manera ilegal a muchos colombianos y además actuando con la fuerza bruta frente a distintos casos. Desde el punto de vista guerrillero, un elemento clave que ha sido parte de la identidad nacional desde principios de su formación y es la respuesta violenta a los ideales contrarios. Por ese motivo, uno de los elementos que más nos caracterizan como sociedad es nuestra falta de disposición al diálogo, que bien reflejó el gobierno en la época. Diálogo cuando ideas contrarias se encuentran y normalmente, dado el caso de Colombia, esas respuestas a esa polarización se dan de manera violenta, ya sea discursivamente o por el medio armado.
La lectura de Ramón Jimeno es una construcción histórica bien detallada que nos permite conocer neutralmente qué pasó ese día de la toma del Palacio de Justicia. Al mismo tiempo, es un medio histórico que nos permite comprender de dónde viene, cómo se causó y cómo se dio este evento histórico. Por ese motivo vale la pena leerlo y como lectores tener un pensamiento crítico respecto a quiénes son los responsables de dichos sucesos. Esta lectura nos llevará a reflexionar sobre preguntas que están aún sin responder. Por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué el gobierno se negó a dialogar o por qué el ejército se tomó el mando de la operación disparando a quien se le apareciera con la fuerza bruta, reteniendo a quien quisiera y al otro día incluso haciendo lo que le correspondía a la fiscalía, recogiendo los cuerpos. Finalmente, dado que esta lucha entre gobierno y guerrilla ha sido siempre una intención de cambiar el orden establecido por parte de la guerrilla y principalmente en el caso del M-19, de acabar con la desigualdad social, ¿por qué si han pasado tantos años sigue la desigualdad? ¿Qué ha hecho el gobierno? Porque el gobierno aún no ha podido mitigar esas desigualdades. Deberíamos preguntarnos también quién se encarga, quién se responsabiliza de acabar con esas luchas sociales.